Italia es un país que ciclísticamente hablando siempre ha sido una potencia a nivel mundial, sacando década tras década corredores de muchísimo nivel, pero no es menos cierto que Italia en las últimas, en los últimos años le está costando muchísimo trabajo sacar corredores de primera categoría mundial que puedan estar siquiera en las conversaciones para ganar las carreras más prestigiosas del mundo. Pero si algún rayo de luz al final del túnel hay, si algo de optimismo puede haber en la cantera del ciclismo italiano, es Jonathan Milan, que atención, vamos a hablar de este chico que hoy ha ganado la segunda etapa del Giro de Italia, sin ser tampoco un sprinter, ha ganado a todos los sprinters. Jonathan Milan, un portento físico, un corredor que viene de la pista, que ha sido campeón olímpico de pista, que está haciendo una transición súper interesante al ciclismo de carretera, y en su primer Giro de Italia, en la segunda etapa del Giro de Italia de toda su vida, gana a todos los sprinters, a Gaviria, a Groves, a todo el mundo en un sprint, ya os digo, sin ser exactamente un sprinter puro. Así que bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de este chico, de Jonathan Milan, quién es este muchacho, qué podemos esperar en el futuro de este corredor, y también vamos a echarle un vistazo a la clasificación general, donde ha habido una caída en los últimos kilómetros que ha creado caos. También nos vamos a centrar muchísimo en Primo Roglic, que en los primeros días parece que ha comenzado un poco con el pie cambiado el Giro de Italia, perdiendo tiempo con Remco, con compañeros que tenían que estar arropándole, que a última hora pues muchos de ellos no han podido sumarse al equipo del Jumbo-Visma por lesión o por problemas con COVID. Así que vamos a hablar principalmente de estos dos temas en el vídeo de hoy. Vamos allá a analizar esta segunda etapa del Giro de Italia 2023. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, pues Jonathan Milan, que ha vencido la segunda etapa del Giro de Italia, y como pongo en el titular, es Jonathan Milan, el nuevo Mario Cipollini. A ver, planta no le falta a Jonathan Milan, 1,95 m, y en parte, ahora lo vamos a ir hablando, pero la victoria de hoy, en parte también la ha ganado por la corpulencia que tiene, porque estaba bien puesto, Milan a la rueda de, para mí, quien era el gran favorito para la etapa de hoy, que era el australiano Caden Groves, que tenía todo el equipo tirando para él, los lanzadores ya preparados, estaba bien colocado Milan a su rueda, pero había un par de ciclistas que le estaban molestando. Milan le querían quitar la rueda de Groves, sí, tirando de su 1,95 m, y los más de 75-80 kilos que pesa Milan ha sabido resistir la posición, un tipo que viene de la pista, que sabe, ya os digo, cuerpear con sus rivales, ha mantenido la posición, y bueno, pues esto le ha llevado, gracias también a su potencia, a ganar la etapa del Giro de Italia al sprint, y os digo, siendo su segunda etapa de su vida en el Giro. Antes de arrancar el vídeo de hoy, chavales, pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal. Nada, os doy 2 segundos para que lo hagáis. Ya está, y vamos allá a hablar de esta etapa. Ya os digo, vuestro like se agradece muchísimo, porque realmente esto hace que llegue mi contenido a mucha más gente, y bueno, que más gente pueda conocer este canal del sello ciclista. Bueno, Jonathan Milan, que ha ganado, atención, una etapa que vale que era de transición, vale que era para sprinters puros, pero era de más de 200 kilómetros, y al final un chico joven de 22 años, etapas tan fondistas, no es lo mismo sprintar cuando llevas 120, 130 kilómetros en las piernas que cuando llevas más de 200 kilómetros de etapa. Esto a los ciclistas jóvenes siempre le cuestan este tipo de etapas tan fondistas, porque no es lo mismo sprintar cuando llevas 130 kilómetros en las piernas que cuando llevas pues más de 200, y bueno, pues ganar un sprint a Groves, a corredores como Gaviria en tu primera grande, cuando supera la etapa el umbral de los 200 kilómetros, habla maravillas del potencial que tiene este muchacho, que vale que es joven, pero resiste etapas, ya os digo, fondistas. Y bueno, también es uno de estos corredores que no hemos metido seguramente, por tema de edad seguramente, y resultados, en las conversaciones de uno de los grandes referentes de esta nueva generación, de los Remco, de los Pogačar, pero en materia de contrarreloj y de sprints, pues Milan seguramente va a ser uno de los grandes referentes, y va a ser un corredor, ya os digo, perfil diferente a los vueltómanos, pero un corredor que en materia de sprints y cronos, y quizás, lo vamos a hablar en el vídeo de hoy, pero de clásicas en un futuro, va a tener mucho que decir Jonathan Milan. ¿Quién es exactamente Jonathan Milan? Porque mucha gente seguramente no lo tiene en el radar. En el título le ponía la etiqueta de es el próximo Cipollini, es el próximo Ganna. Ojo, atención, porque Milan al final es un corredor nacido el año 2000, que viene de la pista, un poco siguiendo, como os decía, los pasos de Filippo Ganna. Su entrenador de toda la vida en pista ha sido Marco Villa, que es el entrenador también actual de Filippo Ganna. Hace un par de años, cuando tenía tan solo 20 años escasos,
pues Jonathan Milan estaba en el equipo italiano de pista que ganó la modalidad de persecución en la modalidad de persecución en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el equipo, ya os digo, de Filippo Ganna. Por lo tanto, un corredor que ya viene apuntando maneras desde hace un par de temporadas. Eso sí, una cosa es estar en las conversaciones para ganar medallas olímpicas y carreras importantes en pista, y otra cosa es hacer esta transición que está haciendo al ciclismo de carretera, y ya en menos de 2 años pues mostrar que es un corredor a tener muy en cuenta, un corredor que en carretera podemos decir que se destapó bastante en el Tour de Croacia del año pasado. De hecho, mi amigo y ciclista profesional Marc Bustenga, que corre en el Trek, me habló a final de la temporada pasada que se quedó impresionado con os digo, la manera de correr de Jonathan Milan. Me dijo, échale un vistazo a este corredor porque estaba compitiendo contra él en Croacia, un ciclista incluso con más envergadura que yo. Marc Bustenga mide 1,90 y pico, pues dice, más corpulento que yo. Me quedé impresionado cómo se mueve por el pelotón, la autoridad que tiene, cómo pedalea, lo fuerte que es siendo un corredor, os digo, del año 2000. Empecé a seguir en ciclismo de carretera, lo conocía de la pista, pero empecé a fijarme en Jonathan Milan, y bueno, el año pasado en Croacia pues se demostró ser un corredor capaz de contrarrelojear bien, pero que también tiene mucha punta de sprint, y este año pues lo ha vuelto a demostrar en carreras como el Saudi Tour, ganando etapas al sprint. Un corredor, ya os digo, que le da mucho a lo que es crono, sprints, también tiene mucho punch en muros cortos. A ver, quizás es la solución para Italia para las clásicas en un futuro. Ya os digo, una especie híbrida de Cipollini Ganas. Este sería su objetivo, yo creo, para el futuro. Es una especie de Cipollini en los sprints y Ganna en las cronos, y quizás ser algo mejor que los dos en las carreras de un día, como pueden ser monumentos del adoquín, que yo creo que puede tener, ya os digo, mucho potencial aquí Jonathan Milan. Yo creo que puede ser un buen clasicómano para el futuro, para Italia también Jonathan Milan. Remco Evenepoel termina sin ningún problema, salvando bien la caída, iba bien colocado al final el ciclista belga esta primera jornada con la maglia rosa. También lo hace Primo Roglic, que también lo hemos visto muy bien colocado a falta de unos 3-4 kilómetros para el final. Pero un tema que quería comentar sobre Primo Roglic es que ha comenzado un poquito con el pie cambiado este Giro de Italia, en primer lugar por la crono un poco extraña que llevó a cabo ayer, ligeramente por debajo, como comentábamos, de su rendimiento habitual, pero también por el tema de las bajas en su equipo. Al final el Jumbo es un equipo que prepara súper pragmática y minuciosamente las grandes vueltas. Lo que habían hecho, como suelen hacer el conjunto neerlandés, es prepararle ya desde el principio de año un bloque que iba a arropar a Primo Roglic en este Giro de Italia, y nada, 2, 3, 4 días antes del Giro de Italia, incluso unas horas antes del Giro, en la salida previa a la primera etapa, pues incluso hubieron bajas en el equipo Jumbo-Visma. El último fue Tragni, que se cayó el día antes de comenzar el Giro, pero 2 días antes daban positivo 2 corredores del Jumbo por COVID. Lo mismo pasaba con Kelderman unas semanas antes, que sufría una caída dura y quedaba fuera del equipo titular del Jumbo para el Giro de Italia. Ya os digo, un equipo muy potente el que tenía que arropar a Primo Roglic en el Giro, que poco a poco se fue derrumbando, y al final el Jumbo ha tenido que armar un equipo, ya os digo, con corredores de última hora, que algunos de ellos no han ni siquiera preparado el asalto al Giro porque no tenían, ya os digo, no tenían previsto correr esta competición. Por lo tanto, ya os digo, fijaos en el equipo que tenía que arropar a Roglic de buen principio en el Giro. Debía ser Roglic y Kelderman como colíder, que podía ser esto interesante porque Kelderman anda muy bien en la crono, podía ser un corredor bien colocado en todo momento en la general, una baza B para el equipo que podía molestar a sus rivales. Fijaos, la presencia de Kelderman hubiese sido clave también para molestar a Remco Evenepoel. Luego tenía que ser arropado por corredores como Gesing, Tobias Foss, Tratnik y Koeman en la montaña, y Affini en el llano. Este debería ser el 8 titular del Jumbo para este Giro de Italia. Al final, 5 de estos corredores han sido baja. El primero fue Kelderman, que sufrió una dura caída en el Giro en el Tirreno Adriático. Fue sustituido Kelderman por Sepp Kuss, que vale que Sepp Kuss es un brillante escalador, pero no es un vueltomano, no es un ciclista que pueda estar metido en la general como sí lo puede estar Kelderman. Por lo tanto, tema tácticas, Kelderman te permite tácticas más complejas, molestar a Remco de alguna manera. Kuss no, al final es es un muy buen gregario
gregario, pero es un gregario a secas y ya está, te va a trabajar y punto, pero es muy previsible lo que te puede hacer Sepp Kuss. Después también bajas importantes como las de Gesink, que al final es un corredor súper experimentado que lleva las riendas del equipo en la carretera, el capitán del equipo en ruta, también por COVID fue baja, al igual que Tobias Foss, campeón del mundo de contrarreloj, un tipo que te anda muchísimo en la montaña y también muchísimo en el llano, un corredor clave para Roglic. Al final ha sido Gesink sustituido por Sam Oomen, un corredor que vale que es un buen escalador, pero se está diluyendo en los últimos años, no está rindiendo demasiado bien Oomen, y creo que no va a ser un ciclista demasiado importante el rol que va a tener Oomen en el Jumbo, lo mismo que el sustituto de Tobias Foss, que vale que es Rowan Dennis, que el nombre impone, por supuesto, el mejor Rowan Dennis, por supuesto que puede cubrir el vacío que va a dejar Tobias Foss, pero Dennis está al 100%, Dennis a mí me da la sensación que desde que fichó, desde la última temporada que estuvo en Ineos, la pasada en Jumbo y esta que ya ha comentado que se va a retirar a final de temporada, está muy lejos de su nivel más alto, y va a estar ahí, pero no lo vamos ni ver bien en el plano, en la montaña está lejos de su mejor versión, por lo tanto un corredor que va a venir a fichar y poco más yo creo va a aportar Rowan Dennis, desgraciadamente, porque es un corredor que cuando está al 100% es buenísimo. Por lo tanto, dos corredores que no habían preparado el Giro de Italia, que se tienen que sumar al equipo, como son Oomen y Rowan Dennis. Después, baja súper importante la del día antes del Giro, como fue la de Tratnik. Para mí esta es la baja más importante. Tratnik, un corredor que este año lo hemos visto volar en su nueva incorporación en el Jumbo-Visma, que te anda muchísimo en la montaña, que después en el plano es fantásticamente bueno, y un factor a tener en cuenta es que Tratnik es un ciclista esloveno, muy amigo de Primož Roglič. Creo que iban a compartir habitación, y la baja de Tratnik en la carretera va a ser mega importante, pero después a mí me da la sensación que a Roglič le debe haber dolido bastante la baja de Tratnik, porque sabe que deportivamente va a ser un corredor que, por ejemplo, Glouk, que al final va a ser quien le va a sustituir, no puede aportar lo que puede aportar Tratnik, pero después en la habitación yo creo que le hacía mucha ilusión a Roglič tener un esloveno por primera vez en el equipo, como era Tratnik, colega suyo, que bueno, iban a vivir una experiencia bonita estas 3 semanas en Italia. Por lo tanto, esto sumado a los problemas del primer día en la crono de Roglič, no os digo que deje de ser para mí el favorito, o que esto vaya a cambiar su victoria o no en el Giro de Italia, pero sí que son factores que pierdes tiempo el primer día, tienes un equipo que para nada es lo potente que debía ser, son factores que invitan no a ser demasiado positivos, pero bueno, al final es Primož Roglič, un corredor que es un gato viejo, como os comentaba ya en el vídeo de ayer, y es un corredor que sabe sobreponerse a los baches y a los obstáculos, y día tras día yo creo que vamos a ver un Primož Roglič cada vez más metido en carrera, y tengo muchas ganas de ver pues las nuevas incorporaciones del Jumbo, cómo van, ya os digo, a cubrir el hueco de los corredores que deberían haber estado en este Giro de Italia, y por A o por B al final pues no han podido participar. Bueno, esto es todo por esta segunda etapa. Jonathan Milán, que vamos a ver si repite victoria en este Giro, me encantaría verle volver a ganar al joven ciclista italiano. Mañana etapa más o menos de transición, hay algún puertecito más cerca de la línea de meta que estás viendo del perfil, pero a priori un sprinter que pase mínimamente bien la montaña lo puede hacer muy bien. Ojo, Mats Pedersen para mañana, es un corredor que con este perfil puede andar muy bien, y bueno, si tengo tiempo mañana colgaré vídeo. El martes es etapa importante, la jornada número 4, donde hay el primer final en alto, y vamos a ver cómo se miden Roglič, Remco, los favoritos en la montaña. Se vienen días interesantes en el Giro de Italia. Dejadme en comentarios qué os ha parecido la etapa de hoy, y nos vemos por supuesto en los próximos vídeos. Chao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?